Hay artistas que componen música, y hay quienes, como Keith Urban, la encarnan. Con una guitarra que arde y un corazón que nunca deja de cantar, ha conquistado desde su natal Nueva Zelanda hasta las alturas de Nashville. Pero tras los focos y los grandes éxitos, ¿qué ocurre realmente en la vida de una estrella aparentemente intocable? Keith Urban guarda secretos que nunca ha revelado, y esta vez mantiene su música en secreto. Exploremos la historia que nunca se ha contado. Desde las colinas verdes de su Nueva Zelanda natal hasta los grandes escenarios de Nashville, el corazón de la música americana, Keith Urban se elevó. Pero no lo hizo como una moda pasajera. Se consolidó como una leyenda, un nombre tallado en el alma misma de la música popular. Su voz viajó a través de los continentes, su talento era innegable, su encanto, natural y sin esfuerzo. Con premios Grammy en sus manos y una carrera que redefinió las fronteras del country, vivió el tipo de vida con la que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Escenarios resplandecientes. Una historia de amor de película con un ícono de Hollywood como Nicole Kidman. Un imperio de sonido y éxito. En la cima de su fama, parecía intocable, imparable, radiante. Pero hoy, mientras Keith Urban se acerca a los 60 años, su vida es mucho, mucho más compleja que esa imagen glamurosa que muchos todavía creen. El mundo solo ve los focos y la fama, pero detrás del telón se esconde una vida marcada por el caos, por dificultades que romperían a la persona más fuerte, por pérdidas profundas y por heridas que, quizás, nunca terminaron de sanar del todo. Antes de que el mundo conociera su nombre, antes de los premios y los aplausos, solo había un niño pequeño, sensible y, desde muy pronto, rodeado de tormentas. Keith Lionel Urban nació el 26 de octubre de 1967, en la ciudad de Whangarei, en Nueva Zelanda. Sus primeros recuerdos no son de ovaciones, sino de movimiento, de una búsqueda incesante por encontrar un lugar al que llamar hogar. Cuando tenía apenas 2 años, la familia Urban hizo las maletas y se mudó a Caboolture, en Queensland, Australia. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo, una oportunidad para echar raíces, pero la tragedia llegaría demasiado pronto. A la edad de 9 años, el pequeño Keith observó impotente cómo perdían su hogar. Las fotografías que guardan los rostros del pasado, los juguetes que son el tesoro de un niño, la ropa, los sueños, y los dejó con nada más que la ropa que llevaban puesta y la silenciosa compasión de los extraños. Todo lo que nos quedaba. Recordaría muchos años después, con la voz todavía cargada de emoción, éramos nosotros mismos y la amabilidad de los vecinos que aparecieron con cajas de ropa. Detrás de las paredes de su modesto hogar es un momento que ha sucedido. Su padre, Robert Urban, al que todos llamaban Bob, era un hombre de 2 extremos. Por un lado, era un apasionado amante de la música country, el hombre que ponía los discos de Johnny Cash y Glenn Campbell que formaron el oído musical de su hijo. Pero por otro lado, era un alcohólico impredecible. Y aquí reside una de las paradojas más crueles de su vida. El mismo hombre que le presentó la guitarra, también le presentó el miedo. El aire en casa estaba cargado de volatilidad. Nunca se sabía qué versión de Bob Urban encontrarían al llegar de la escuela. Keith admitió una vez, en una confesión que te rompe el alma: no recuerdo que él me dijera nunca que me quería. Esas palabras no son solo tristes. Imaginen a un niño anhelando una palabra de afecto, una caricia, una simple señal de aprobación de su padre, y encontrando solo silencio. Es una herida que marca para toda la vida. Un vacío que intentará llenar de 1000 maneras, pero incluso en las sombras más densas, a veces se filtra un rayo de luz. Un día, en un gesto que rompía con su comportamiento habitual, Bob Urban puso un cartel en la ventana de la pequeña tienda de conveniencia que regentaba. El cartel buscaba un profesor de guitarra para su hijo. Fue un raro, frágil gesto de amor. Quizás un acto de redención. Y ese simple trozo de papel lo cambió todo. Ese cartel llevó a Keith hasta Sue McCarthy,
la mujer que se convertiría en su primera mentora, la que vio el potencial en aquel niño tímido de ojos tristes. A los 4 años, Keith ya rasgueaba un ukelele. A los 6, agarró una guitarra como si fuera una armadura. Y esa es la palabra clave: armadura. La música, desde el principio, no fue un pasatiempo para él. Fue un escudo. Fue un salvavidas. En una casa gobernada por los cambios de humor y el silencio emocional de un padre ausente, la guitarra le dio una voz. Hablaba lo que él no podía decir, calmaba lo que no podía ser consolado. Cada acorde era una palabra, cada melodía, una frase. Se escapaba a los festivales de música, especialmente al de Tamworth, el más importante de Australia. Empezó a actuar con talentos locales como una joven cantante llamada Jenny Wilson, y comenzó a ganar premios, incluido el codiciado Golden Guitar, el galardón más prestigioso del country australiano. Para el mundo exterior, era un niño prodigio, un talento natural asombroso. Pero detrás de cada ovación, detrás de cada aplauso, había un niño que todavía intentaba aprender a respirar sin miedo. Durante su adolescencia, Keith tocaba en pubs llenos de humo y en bares donde sus padres lo llevaban en coche de una actuación a otra. Un chico de 14, 15 años, subido a escenarios demasiado grandes tratando de encontrarle un sentido al caos a través de 6 cuerdas de acero. Los aplausos se sentían bien, sí, pero nunca lograban silenciar el vacío que sentía por dentro. La música me salvó, dijo años más tarde. Me dio un lugar al que ir cuando mi casa no se sentía como un hogar. Esa frase, tan sencilla y tan cruda, lo dice todo. Su infancia no fue solo difícil, fue solitaria, pero también fue el crisol que forjó su alma. Esos primeros años, el fuego que le arrebató el pasado, los puños que le enseñaron el miedo, los abrazos que nunca llegaron. No puede ser difícil para Keith Urban. Lo construyeron. Convirtieron su dolor en poesía, sus heridas en ritmo y su silencio en sonido. Y es aquí, exactamente aquí, donde la historia comienza de verdad. No en un escenario glamuroso de Las Vegas, no al lado de una estrella de Hollywood. El viaje de Keith Urban desde niño prodigio en Australia hasta convertirse en un ícono mundial del country no fue ni instantáneo ni fácil. Fue un camino largo y arduo, pavimentado con rechazos, una resistencia casi sobrehumana y una fe ciega en su propio talento. Después de abrirse paso a través de una infancia marcada por el fuego y el miedo, sus primeras actuaciones fueron de todo menos glamurosas. A los 8 años, como decíamos, ya estaba tocando en pubs lúgubres y en recintos feriales polvorientos por todo Queensland. Sus pequeñas manos se aferraban a una guitarra que parecía más grande que él. Sus padres, todavía recuperándose de la pérdida de su hogar y atrapados en sus propias batallas emocionales, se convirtieron en sus managers de facto, llevándolo de concierto en concierto con la esperanza de que, tal vez, solo tal vez, la música pudiera salvarlos a todos. Lo que él perseguía entonces no eran las luces del escenario, era la supervivencia. A los 15 años, su talento ya era inconfundible. Tenía los dedos de un virtuoso y el alma de alguien que había vivido varias vidas. Pero a pesar de sus primeras apariciones en televisión en programas como New Faces, en 1983, y de las actuaciones con la cantante Jenny Wilson, que les valieron ese prestigioso premio Golden Guitar en Tamworth, la fama de Keith se limitaba a los escenarios de pueblos pequeños y a la admiración local. Los grandes escenarios del mundo todavía estaban muy lejos de su alcance. Profundamente inspirado por leyendas del rock como Mark Knopfler de Dire Straits y Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac, Keith comenzó a mezclar el característico twang del country con el fuego de la guitarra eléctrica. Creó un sonido que era único, completamente suyo, pero difícil de clasificar para la industria, y esa singularidad, aunque artísticamente muy poderosa, lo hacía difícil de vender a las discográficas. Aún así, persistió.
En 1990 lanzó su álbum debut en Australia bajo el sello EMI, pero apenas tuvo repercusión fuera de los círculos locales. Para la mayoría de la gente, eso habría sido suficiente. Habrían aceptado una carrera modesta en su país. Pero Keith Urban no era como la mayoría de la gente. En 1992 dio un salto aterrador. Dejó atrás su hogar, su red de seguridad y cualquier apariencia de estabilidad para perseguir su sueño en el único lugar del mundo donde podía hacerlo realidad: Nashville, Tennessee. El traslado fue menos una mudanza y más un acto de desafío espiritual. No conocía a nadie. No tenía un plan B, diría más tarde. Y Nashville lo recibió con una indiferencia helada. Durante años, tocó la guitarra como músico de sesión para otros artistas, escribió canciones que otros cantarían y se tragó su orgullo más veces de las que podía contar. Formó una banda a mediados de los 90, llamada The Ranch. Mostraron un gran potencial, tenían un sonido increíble, pero comercialmente fracasaron. Las noches eran largas, el rechazo era constante, y las sombras de los traumas de su infancia todavía le susurraban al oído. Recuerdo pensar: quizás no estoy hecho para esto, confesó una vez. Pero no se detuvo. No podía. La música ya no era un sueño, era su oxígeno. Cada bar vacío en el que tocó, cada canción que escribió para otro, cada llamada que nunca llegó, todo ello endureció su determinación. Ya no perseguía la fama, perseguía la libertad de ser él mismo, de tocar su música, de sanar a través de ella. No fue hasta 1999, 7 largos años después de llegar a Nashville, cuando finalmente lanzó su álbum debut homónimo en Estados Unidos. Y cuando el sencillo But for the Grace of God, pero por la gracia de Dios, una canción profundamente personal, alcanzó el número 1, el niño de Queensland que tocaba para superar el trauma finalmente saboreó el triunfo no fue solo una victoria, fue una resurrección, y marcó el comienzo de un ascenso meteórico, nacido no de la suerte, sino del horno del sufrimiento y de una voluntad inquebrantable de seguir adelante cuando todo le decía que se detuviera. Después de 7 años de lucha silenciosa en Nashville, su canción But for the Grace of God había llegado a lo más alto. Para muchos, ese habría sido el destino final, la cima de la montaña. Pero para Keith, fue solo el campamento base. La fama no llegó suavemente, y el cambio de milenio marcó un giro asombroso en su carrera. Aquel número 1 no fue una casualidad, fue un presagio. La llegada de un nuevo tipo de estrella del country, una que fusionaba la honestidad del género con el alma de un guitarrista de rock y la sensibilidad de un poeta. Y a partir de ahí no solo ascendió, explotó. En el año 2002, lanzó el álbum que lo catapultaría a la estratosfera, Golden Road. Y dentro de ese disco había una canción que se convertiría en mucho más que un éxito. Se trata de Somebody Like You. Seguramente la recuerdan. Esa melodía optimista, ese ritmo contagioso que te obliga a mover los pies. La canción dominó las listas de country durante semanas, pero su impacto fue mucho más allá. Años después, la prestigiosa revista Billboard la declararía la canción country más grande de toda la década. De la década entera, el mundo, por fin, se había puesto al día con el sonido que él llevaba dentro durante años. Un sonido forjado en el dolor, en la duda y en una determinación implacable. Pero el éxito, como una moneda, siempre tiene 2 caras. Y mientras una cara brillaba bajo los focos, la otra, la oscura, le pesaba en el bolsillo. Keith se encontró luchando contra la paradoja de la fama. Era adorado por millones de personas, pero a menudo se sentía más solo que nunca. A pesar de los estadios llenos y los discos de platino, una parte de él seguía siendo aquel niño de Caboolture, esperando, sintiendo que no era suficiente. Sin embargo, siguió adelante, álbum tras álbum, como si el movimiento constante fuera la única. En 2004 llegó Be Here,
un gigante que produjo múltiples números uno como Days Go By y la inolvidable balada Making Memories of Us. Para entonces, Keith ya no era solo un artista de country, estaba rediseñando el paisaje del género. Su mezcla de country, rock y pop atrajo a un público increíblemente diverso, ganándose tanto el aplauso de la crítica como un poder comercial inmenso. Las giras se agotaban en horas. Los álbumes se convertían en triple platino. Pero lo que el público no veía eran las noches en vela cuestionando su propio valor. Y la presión interminable de tener que superarse a sí mismo, de crear un éxito aún más grande que el anterior. Es una carga para los artistas. Y entonces, empezaron a llover los premios. 4 premios Grammy, 15 premios de la Academia de Música Country, 13 premios de la Asociación de Música Country. Cada uno de esos trofeos dorados era un testimonio de su innegable talento, pero también un símbolo del peso que cargaba sobre sus hombros. Cada premio era una confirmación de que había llegado, pero también una nueva barra de expectativas que superar. Fue durante este periodo de éxito abrumador cuando Keith dio un paso que lo llevaría a un nivel de fama completamente nuevo. Se unió al panel de jueces del programa de televisión American Idol, desde la temporada 12 hasta la 15. Fue una jugada brillante. American Idol era un fenómeno cultural visto por decenas de millones de personas cada semana. Este movimiento lo presentó a una audiencia masiva, mucho más allá de los fans del country, y la gente no solo descubrió su experiencia musical, descubrió a la persona. Vieron su calidez, su ingenio y, sobre todo, su profunda empatía por los jóvenes artistas que luchaban por un sueño. Él sabía exactamente lo que sentían. Conocía el sabor del rechazo, la esperanza y el miedo. Se convirtió en el juez favorito de muchos, el mentor amable que ofrecía críticas constructivas con una sonrisa genuina. A pesar de la fama mundial, seguía siendo sorprendentemente humano, cercano. En entrevistas posteriores, hablaba de la naturaleza surrealista del éxito, de cómo uno puede estar rodeado de luces, cámaras y fans gritando, y aún así sentirse como aquel niño perdido de Queensland, todavía intentando demostrar su valía. A mediados de la década de los 2000, el éxito de Keith ya no era solo artístico, era financiero. Sus álbumes vendían millones de copias en todo el mundo. Sus giras recaudaban decenas de millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los artistas mejor pagados de la música country. Contratos de televisión, patrocinios y una exitosa línea de guitarras de autor se sumaron a su fortuna, empujando su patrimonio neto a una cifra estimada de 75 millones de dólares. En 2013, en una inteligente diversificación de su marca, lanzó una línea de guitarras y accesorios a través del canal de televenta Home Shopping Network. Fue una manera de conectar directamente con sus fans, de poner un instrumento de calidad en sus manos. La iniciativa fue un éxito rotundo. Vendió más de 42.000 unidades en solo 6 meses. Su paso como juez en American Idol, según se informa, le reportaba 5 millones de dólares por temporada. Pero a pesar de todo ese dinero y ese éxito, se aferraba a lo único que nunca le había fallado: la música. Seguía siendo su ancla, su salvavidas, su forma de escapar y de encontrarse al mismo tiempo. Cada acorde que tocaba, cada letra que escribía, resonaba con los de su origen y con el fuego que lo mantenía en marcha. El ascenso de Keith Urban al estrellato no fue un crescendo suave. Fue una serie de picos ganados a pulso, arrancados de los valles del rechazo y la duda. Su historia de éxito no trata de llegar a la cima. Trata de sobrevivir a todo lo que costó llegar allí. Y justo cuando el peso de la fama y los desafíos pesaban sobre él, apareció una luz. No era una luz cegadora ni ruidosa. Era una luz firme, suave y transformadora. Esa luz era Nicole Kidman. Keith Urban había, al silencio de y a una soledad que resonaba incluso dentro de los estadios más brillantes y ruidosos. Pero fue la presencia de ella la que finalmente rompió el ciclo. Su encuentro no fue solo un encuentro romántico.
Fue un despertar espiritual, el comienzo de su redención. Mientras el mundo observaba a una pareja de ensueño enamorarse, pocos sabían que, detrás de las cámaras, Nicole estaba luchando por su vida. Y Keith, pero profundamente conmovido, finalmente se agarró a la mano que se negaba a soltarlo. Lo que siguió fue mucho más que un matrimonio. Fue un renacimiento. Se conocieron en enero de 2005, en una gala de Hollywood llamada G'day LA, un evento repleto de estrellas y flashes de cámaras. Pero en medio de todo ese brillo, de todo ese ruido, Keith solo recuerda una presencia: Nicole. Para él, no fue amor a primera vista en el sentido clásico. Fue algo más profundo, algo magnético, como un reconocimiento del alma. Sintió que Nicole Kidman veía más allá de la fama, más allá de la música, más allá de la imagen de estrella de rock. Vio al hombre herido que todavía intentaba sanar. Keith admitiría más tarde, en un acto de increíble honestidad que revela su vulnerabilidad, que esperó 4 largos meses antes de atreverse a llamarla. Estaba paralizado por una mezcla de asombro y una profunda duda sobre sí mismo. ¿Qué podía ofrecerle él, un chico de un pueblo australiano con un pasado lleno de cicatrices, a un ícono mundial como ella? Su vínculo creció en silencio y profundidad, lejos de los titulares, a través de conversaciones que duraban horas. Poco más de un año después, el 25 de junio de 2006, se casaron en una ceremonia iluminada por velas en Sydney, Australia. El mundo lo vio como un cuento de hadas. Pero para Keith fue un salvavidas. Sin embargo, ese nuevo comienzo no estuvo exento de turbulencias. Apenas 4 meses después de su boda, Keith recayó. El hombre que se había presentado ante miles de personas noche tras noche, ahora se encontraba ahogándose en el aislamiento de su adicción. Y aquí es donde la historia de amor se convierte en una historia de coraje. En un acto de amor valiente y desesperado, Nicole organizó una intervención. Reunió a sus amigos más cercanos, consultó a expertos en adicciones y confrontó a Keith, no con ira, sino con una compasión inquebrantable. Le dejó claro que no se trataba de control, se trataba de supervivencia, su supervivencia, la supervivencia de su matrimonio, la supervivencia de la esperanza. Keith ingresó en el centro Betty Ford en octubre de 2006, pero esta vez algo era diferente. Ya no lo hacía solo por él, lo hacía por la mujer que se negaba a renunciar a él, por la oportunidad de construir la vida que nunca creyó que podría tener. Lo que sucedió en ese período, lejos de las cámaras y los aplausos, fue, en sus propias palabras, un despertar espiritual. La recuperación le dio claridad. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido constante en su cabeza, ese murmullo de inseguridad y anhelo, comenzó a calmarse. La claridad le dio un propósito que iba más allá de escribir la siguiente canción de éxito. Y ese propósito lo condujo a la transformación más profunda de su vida. En una de sus entrevistas más honestas, Keith pronunció unas palabras que lo resumen todo. Yo realmente comencé a vivir cuando me casé con ella. Y no era una exageración. En el año 2008, 2 años después de su boda y de su paso por rehabilitación, llegó al mundo su primera hija, Sunday Rose. Keith describió su nacimiento como el momento más humilde de mi vida. De repente, todo cambió. El universo, que antes giraba en torno a su carrera, su música y su dolor, ahora tenía un nuevo centro. Un centro pequeño, frágil y perfecto. En 2010 llegó su segunda hija, Faith Margaret, nacida a través de un vientre de alquiler. Y la paternidad lo ancló a la tierra de una forma que ni el éxito ni la fama habían logrado jamás. Ahora se trataba de estar presente. Se trataba de amor incondicional. Se trataba, y esto es lo más importante, de convertirse en el hombre que una vez vio a su propio padre fracasar en ser. Se propuso conscientemente romper el ciclo. Quería darles a sus hijas los abrazos que él nunca recibió, las palabras de afecto que él nunca escuchó, la sensación de seguridad. Y Nicole, un ícono por derecho propio, una mujer de una fortaleza inmensa,
estuvo a su lado no solo como esposa, sino como una compañera de armas en sus batallas más oscuras. La gente suele decir que ella lo salvó, pero la verdad es mucho más profunda y hermosa. Nicole no lo salvó. Ella se quedó con él en el fuego hasta que él encontró la fuerza para salir por su propio pie. La historia de amor de Keith y Nicole no es una de perfección de cuento de hadas, sino una de persistencia, de estar ahí cuando es más difícil. Keith a menudo reflexiona que sus mayores logros no son los premios Grammy ni los números 1. Son las mañanas tranquilas preparando el desayuno para sus hijas. Son los largos paseos con Nicole por el campo. Es la simplicidad de una mano que se sostiene en el momento justo. Ahí es donde encontró su verdadera redención. No en el ruido de los aplausos, sino en el silencio de ser verdaderamente visto y amado. Nicole lo dijo una vez en una entrevista, con una frase que lo explica todo. Me casé con el hombre en el que yo creía, no con el que todos los demás veían. Y esa fe, inquebrantable y silenciosa, sostuvo a Keith a través de duro. Han superado juntos la fama, el duelo, la recaída y el renacimiento. Y a través de todo ello, se eligieron el uno al otro, una y otra vez. Hoy, Keith Urban no es solo un superviviente de su pasado, es un hombre que ha dominado el arte de la paz y el equilibrio. Ya en sus 50 y tantos, divide su tiempo entre varias residencias impresionantes por todo el mundo, cada una de las cuales refleja un capítulo diferente del viaje de su alma. Comparte su vida con Nicole y sus 2 hijas, Sunday Rose y Faith Margaret, en un estilo de vida que es rico, no solo en riqueza material, sino en una serenidad que el dinero no puede comprar. Ya sea acurrucados en su mansión de Nashville, rodeados de naturaleza, retirándose a su histórica granja en Sutton Forest, Australia, o disfrutando de las vistas del puerto desde su ático en Sydney, la familia Urban Kidman ha construido un mundo donde la privacidad, la simplicidad y el amor son lo más importante. Los días de Keith están llenos de música, de conciencia plena y de momentos de alegría tranquila. Continúa lanzando música que refleja su madurez y su claridad interior, como su álbum de 2024, High, un proyecto rebosante de introspección y profundidad emocional. Canciones como Straight Line y su dúo con la estrella emergente Lainey Wilson, Go Home W, muestran a un hombre que sigue innovando, sigue creando y sigue conectando con audiencias de todo el mundo. Sigue activo en la escena musical, no solo actuando en directo, sino también ejerciendo de mentor para artistas más jóvenes. A menudo aparece en eventos de la industria, conciertos benéficos y especiales de televisión. Su compromiso con su arte no ha disminuido. En todo caso, se ha profundizado. Financieramente, Keith ha convertido su arte en un legado. Su patrimonio neto estimado en 2025 asciende a $75 millones. Y junto con Nicole Kidman, cuyo éxito es igualmente monumental, su patrimonio neto combinado se estima que supera los $250 millones, lo que los convierte en una de las parejas más influyentes y financieramente exitosas del mundo del entretenimiento. Cada dólar es un reflejo de más de 2 décadas de éxito constante. Sus ventas de álbumes han superado los 20 millones en todo el mundo, y sin embargo, su estilo de vida se mantiene notablemente anclado a la tierra. Keith es un apasionado de la cocina italiana y a menudo cocina con sus hijas o disfruta de cenas familiares en casa. Practica ejercicio a diario en su gimnasio personal, medita con regularidad y encuentra consuelo en la pintura, a la que llama meditación a través del arte. Se abstiene por completo del alcohol y de cualquier estimulante, honrando su sobriedad de largos años con una disciplina tranquila. Su vida espiritual es rica en gratitud y reflexión, a menudo escribiendo en un diario y releyendo letras escritas a mano y recuerdos de sus primeros años. Las propiedades que posee son más que bienes inmuebles, son santuarios. Además de su hogar principal en Nashville, posee una mansión de $39 millones en el Upper East Side de Nueva York, que, según se informa, fue un regalo para Nicole. Su residencia combinada de 3 unidades en Milsons Point, Sydney,
Ofrece vistas panorámicas del puerto y es un recordatorio constante de sus raíces australianas compartidas. Sus apartamentos en Chelsea y Tribeca, en Nueva York, les proporcionan elegantes retiros urbanos, mientras que su finca de 110 acres en Sutton Forest, en la Australia rural, sirve como un lugar para escapar, sanar y recargar energías. La conexión de Keith con la tierra y la simplicidad es evidente en cómo elige vivir. Nunca ostentoso, siempre con sentido. A pesar de su fama, la pareja valora enormemente el poder de dar. A principios de 2025, la comunidad de fans de Keith donó más de 1.200 animales de peluche a hospitales infantiles en su honor, continuando una tradición inspirada en su propia generosidad. Keith también apoya a organizaciones como el Nashville Food Project y Thistle Farms, un testimonio de su deseo de ayudar a otros a levantarse. Su salud, tanto física como emocional, nunca ha sido mejor. Limpio, lúcido y contento, encarna esa rara combinación de estrellato y humildad. Ya no huye de su dolor, sino que lo abraza como parte de su verdad. Una verdad que informa cada nota que toca y cada letra que escribe. El Keith Urban de hoy no es solo un ícono del country, es un hombre en paz. Es un padre que arropa a sus hijas por la noche. Es un esposo que todavía mira a Nicole con la misma maravilla que el día en que la conoció. Es un artista que ya no persigue el escenario, sino que deja que la música venga a él. En un mundo que premia el ruido, Keith Urban ha encontrado la belleza en el silencio. Y en esa quietud, su legado se vuelve más fuerte que nunca. No es solo un ícono del country, es un espejo de la resiliencia, una melodía de sanación y una silenciosa revolución contra la desesperación. Gracias por ver el vídeo. Dale a me gusta y suscríbete para estar al tanto de las últimas noticias sobre famosos. Nos vemos pronto.